Vamos a ponernos de pie. Ya tuvimos a bien prepararnos con la celebración de la Eucaristía, plataforma perfecta para iniciar esta primera plática este año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal como reza el tema de hoy, Señor, el anhelo de Dios, haznos sentir cada día hambre de tu presencia, de tu palabra, de tu rostro, de descubrirte, de conocerte, de buscarte, de amarte. Que ese deseo esté presente siempre en nuestras vidas y ayudemos a otros a saborear tu dulce presencia, Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden acomodar? Sean todos bienvenidos. Buenas noches para todos. Para los que quizás no me conocen, soy el Padre Reinaldo Rodríguez de República Dominicana y estoy compartiendo ya por algunos años, de mutuo acuerdo con el párroco, el Padre Ernesto, estas pláticas, charlas de crecimiento espiritual para nosotros. Yo soy maestro también en el área de filosofía y de teología, por lo que quizás se me hace un poco más fácil poder abajar ciertos conocimientos, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Vamos a descubrir entonces el significado de este título, el anhelo de Dios. Sería, en palabras sencillas, el deseo de Dios. Así como usted ansía, usted desea, usted anhela algo en su vida, así anhela también el hombre a Dios. Reza el Salmo: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Hermoso ese salmo, ¿verdad? Que nos hace recordar el deseo de nuestra vida. Y en 3 líneas fundamentales vamos a desarrollar este tema. Primero, entender que en el fondo del espíritu humano encontramos una nostalgia de felicidad que apunta a la esperanza de un hogar y de una patria definitiva. Alguno pensará, ¿está en el mundo la felicidad del hombre? No. Si usted se pregunta por qué, ¿por qué nosotros vivimos en el mundo pero no somos de aquí? No se acomode mucho, no se acomode mucho. Alguno podría pensar con desesperanza, como le dijo el hombre, ¿verdad?, al ataúd: acomódate que el viaje es largo. Pero no, el viaje para nosotros no es largo porque nosotros vivimos con el anhelo de la eternidad. Yo sé que un día habitaré a la sombra del Altísimo. Ahí está, ¿verdad? Nuestro anhelo de felicidad está ahí, está con Dios, no está en el mundo. Somos terrenos, pero anhelamos lo eterno. Anhelamos a Dios. Un Dios que podemos con certeza conocer como origen y fin del universo y como sumo bien a partir del mundo y de la persona humana. Nos preguntaríamos nosotros, ¿en el corazón del ser humano, ingrato, traidor, hay también bondad? Sí. San Agustín nos recuerda, nadie hay tan bueno que no tenga algo de maldad y nadie hay tan malo que no tenga algo de bondad. En el ser humano está el anhelo de lo bueno, pero es tu decisión. Nos decía esta semana también una de las lecturas, ayer, ¿verdad? Está esa doble atracción, al bien o al mal. Tú decides, ¿verdad? El que es malo es porque quiere, y el que es bueno también porque quiere. Tú decides lo que quieres ser. El primer punto, entonces, en el anhelo de Dios, la persona humana es capaz de Dios. Es decir, es capaz de conocer a Dios. Deseo de la plena felicidad y deseo también de Él. El hombre está hecho para ser feliz, así como el pájaro fue hecho para volar. ¿Hay pájaros que no vuelan? Sí. ¿Hay hombres que no son felices? Sí, también. Pero no son felices porque no desean serlo, no porque no tengan la posibilidad. El avestruz no vuela, pero tiene alas. Tiene alas. A lo mejor no vuela porque nunca lo ha intentado, pero si lo intenta, a lo mejor puede volar.
Escribió un literato ruso en el siglo XIX esta frase: todo el mundo busca la felicidad, el propio bien, y orienta su vida del modo que le parece más adecuado para alcanzarla. Algunos dicen, ¿te resulta incómoda la carga que llevas? Y otros dicen, en el camino la carga se arregla. Es como la caja de dientes, que al principio molesta, pero después te acomoda. Poder gozar entonces de bienes humanos que nos perfeccionan y enriquecen, nos hacen felices. Pero mientras vivimos, la felicidad está siempre atravesada por una sombra. No solo porque a veces, después de obtener cosas buenas, nos acostumbramos a ellas. Lo que sucede con frecuencia cuando recibimos algo que habíamos deseado tener, sino más radicalmente porque ningún bien creado es capaz de colmar el anhelo de felicidad del hombre, y porque además los bienes creados son pasajeros. Se lo voy a poner de manera sencilla. Una persona dice, yo quiero el último modelo de coche de tal marca, y va y se compra ese coche. ¿En qué año estamos? En el 2026. Ya a esta fecha ha salido el carro 2027. Y se compra el carro 2027. Pero en cuanto sale de la agencia, en cuanto tiene ya unas cuantas millas recorridas, en cuanto tiene un tiempo usándolo, dice, era nuevo pero ya está usado. Ya se le ha bajado ese anhelo, ese deseo que tenía de tener ese vehículo nuevo, porque ya no está nuevo. Ya la felicidad se le espasmó, como decimos. Ya se perdió esa ilusión que tenía. Como el que se casa con una mujer muy bonita. Ay, qué linda esa joven, qué linda esa muchacha. Y después entonces, ya que tiene que verla todos los días, levantarse a su lado. Dice, hasta la belleza cansa, diría alguno. ¿Ven cómo el hombre pierde ese anhelo de felicidad? No me refiero a que no sea pleno, ¿verdad? El estar al lado de una persona que ama, porque es más que eso. Estaba diciendo que hay cosas que el ser humano anhela, pero después ya se acostumbra, podemos decir, a ello. Y entonces tiene otros anhelos, en sentido material. Somos hombres hechos de cuerpo y espíritu en unidad, seres personales. Cada uno es único e irrepetible. Puedes buscar el doble tuyo, tu gemelo, pero mire, las huellas no son iguales, la voz no es igual. Se pueden parecer en lo físico, pero no en lo personal. Cada ser humano es único. Nuestra dimensión espiritual nos hace capaces de ir más allá de las realidades concretas con las que nos relacionamos, las personas, instituciones, bienes materiales, los instrumentos que nos ayudan a crecer. Conocer distintos aspectos de la realidad no consume ni agota nuestra capacidad de conocer y tampoco nuestras preguntas. Siempre podemos conocer cosas nuevas o entenderlas con mayor profundidad. Siempre habrá alguna pregunta. ¿Se han dado cuenta de algo? Que en el ser humano nunca se pierde esa capacidad de curiosidad. En ese sentido siempre somos niños. El niño es lo que más pregunta del mundo. Papá, ¿y por qué esto? Papá, ¿y por qué aquello? Mamá, ¿y por qué así? Y así también después que crecemos seguimos teniendo preguntas. Lo que pasa es que a veces nos da vergüenza preguntar. Y yo digo que el que no pregunta no vence la ignorancia. Se queda sin saber. Se queda con las dudas. No encuentra respuestas. Y algo semejante sucede en nuestra capacidad de querer. No hay nada creado que nos sacie por completo y para siempre. Podemos amar más, podemos amar cosas mejores y de algún modo nos sentimos impulsados hacia todo eso. Conseguir objetivos nuevos nos hace felices. Nos gusta comprender mejor los problemas y las realidades que tenemos alrededor, encontrar nuevas situaciones y adquirir nuevas experiencias. Usted no va toda la vida siempre al mismo lugar. ¿Y qué dice la gente? Quisiera conocer otro lugar, otro lugar, otro lugar.
Procuramos realizar todo esto en nuestra vida y nos deprimimos cuando no alcanzamos a conseguirlo. Sentimos anhelos de plenitud. Escuche bien, anhelos de plenitud, como llegar a lo más alto. Hay mucha gente que se ha quedado camino al Everest, ¿verdad? Porque ha querido llegar a lo más alto del mundo. Todo eso es un signo de una grandeza, del hecho de que hay en nosotros algo infinito que trasciende cada concreta realidad que forma parte de nuestra vida. Todo lleva en sí el sello de la caducidad, oculto entre promesas, porque el horror y la vergüenza de las cosas es ser caducas. Y para cubrir esa llaga vergonzosa y engañar a los incautos, se disfraza con vestidos de colores. Estamos hablando del anhelo de felicidad, pero hay cosas que tú ocultas. Dice, en el camino, ¿cuántos fracasos tuve? ¿Cuántos errores tuve? ¿Cuántas caídas tuve? O quizás hay una parte, le digo a las personas, que se llama el cuarto oscuro de tu vida. ¿A qué se refiere, Padre, con eso? A lugares donde no dejamos muchas veces penetrar a nadie. Esos son los cuartos oscuros. Pero hay que abrirlo para que se iluminen. No te puede dar vergüenza. Recuerdo que la primera vez que monté a caballo, me fracturé el brazo derecho. Y no lo iba conduciendo, tenía 5 años. Mi papá llevaba el caballo de mano. Pero brincó un charco y caí. Y cuando caí, me fracturé ese brazo. Y de ahí para acá, que yo me he montado a caballo, de verdad. De ahí para allá me he dado muchos estrellones, pero me he vuelto a montar. Quiere decir que no le puede tener miedo al fracaso. Cuando pasa una primera vez, tiene que volverlo a intentar, porque si no te vas a quedar con la duda pensando, no podría haber logrado. Esa sombra que todo lo terreno posee nos toca profundamente, y así lo pensamos, nos asusta, nos lleva a desear lo que no sea así, que exista una salida para nuestro deseo de vida, de plenitud. Son anhelos de salvación que están ahí presentes en el corazón del hombre. Tú piensas en lo posible, pero no solamente lo pienses, tienes que tratar de llevarlo a la realidad, porque si no, se quedará solo en una idea o en un pensamiento. Si Thomas Alva Edison, que fue el inventor de la bombilla eléctrica, se hubiera desencantado, ¿saben cuántas veces lo intentó? 5.300 veces fracasó. Siempre la lámina se quemaba, hasta que un día probó con una lámina de cartón y ahí se quedó encendida. La lámina quedó encendida y allí surgió la bombilla eléctrica. Si aquel rayo no hubiera caído, ¿verdad?, el inventor de la electricidad no hubiera descubierto también. Entonces es un volver a intentar también. Hay gente que tiene decepción de la vida y dice, no, ¿para qué basta estar vivo? Por ejemplo, los enfermos terminales. Dice, no vale la pena estar vivo porque como quiera un día uno se va a morir. Tú no tienes anhelo de plenitud, no tienes anhelo de salvación. Tú no pienses que vas a vivir en una vida mejor donde no habrá enfermedad, ni luto, ni llanto, ni dolor, sino paz y alegría sin fin. Estás pensando solo en lo terreno. Y lo que es de la tierra se queda en la tierra. Pero lo que es del cielo, al cielo va. Entonces tú y yo somos del cielo. No te quedes pensando que simplemente vas a quedar, ¿verdad?, en el fracaso, en la vida terrena. No. Hay un lugar donde podremos alcanzar la victoria. Hemos encontrado entonces 2 tipos diferentes de anhelos humanos que señalan el hambre de trascendencia que tiene el hombre ante diversas experiencias. Se despiertan anhelos de plenitud, anhelos de salvación. Los de plenitud son ¿cuáles? De ser, de verdad, de bondad, de belleza, de amor. De salvación, ¿cuáles son? Pervivencia, rectitud, justicia, paz. Esos son anhelos de salvación. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando fallece una persona? ¿Verdad? Descanse en paz. Es un anhelo del ser humano, porque estando en el mundo usted nunca va a tener paz total.
Usted está tranquilo en su casa, ring, suena el teléfono. ¿Me supiste? Se murió fulano. Ya se me fue. El poquito de paz que yo tenía se me fue. Pero estando en la presencia de Dios es una paz eterna, ¿verdad? Descanse en paz. Está bien dicha esa frase. Descanse en paz. La paz es un anhelo de salvación. Este deseo no funda por sí mismo la religiosidad natural, sino que más bien es como un indicador de Dios. El hombre es un ser naturalmente religioso porque su experiencia del mundo le lleva a pensar espontáneamente a un ser que es fundamento de toda la realidad, a lo que todos llaman Dios, como decía Santo Tomás de Aquino, concluyendo sus famosas 5 vías de acceso a Dios. El conocimiento de Dios es accesible al sentido común, es decir, al pensamiento filosófico espontáneo que ejercita todo ser humano, como resultado de la experiencia de la vida personal. Allí muchas veces se pregunta, padre, ¿y cuándo es que yo he filosofado? Cuando tú hablas filosofa, cuando tú piensas filosofa. Todas esas preguntas que surgen en tu mente, está filosofando, porque está pensando y está intentando darle respuesta. Una de ellas es precisamente, ¿verdad? Es saber si existe Dios. Esa es una pregunta que tú te haces, directa o indirectamente. La maravilla ante la hermosura y el orden de la naturaleza, la sorpresa por el don gratuito de la vida, la alegría de percibir el amor de otros, lleva a pensar en el misterio del que todo eso procede. También las diversas dimensiones de la espiritualidad humana, como la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de progresar cultural y técnicamente, de percibir la moralidad de las propias acciones, muestran que a diferencia de los demás seres corpóreos, el hombre trasciende el resto de cosmos material y apunta a un ser espiritual superior y trascendente que dé razón de estas cualidades del ser humano. ¿Usted entiende? Somos más de lo que vemos, somos más de lo que somos. Somos aquello que podemos llegar a ser. ¿Y qué llegaremos a ser en sentido espiritual? San Pablo, sabemos que cuando se destruya nuestro tabernáculo terreno, nuestro cuerpo, tendremos un cuerpo celestial semejante al suyo. Pregunto de nuevo, ¿qué llegaremos a ser? Ángeles de Dios, como los ángeles de Dios. Así llegaremos a ser un ser espiritual, no de materia humana, sino de materia espiritual. Seremos como los ángeles, no ángeles, sino como los ángeles, un ser espiritual. De allí que viene la pregunta que mucha gente cree que el cielo es un salón grande, donde dice solamente caben tantos, ¿no? Decía un político dominicano que ya falleció, entren todos, allá podemos entrar todos, todos podemos entrar. Y estamos invitados a entrar también. El fenómeno religioso no es, como pensaba Ludwig Feuerbach, una proyección de la subjetividad humana y de sus deseos de felicidad, sino que surge de una espontánea consideración de la realidad tal como es. Por eso es que muchas personas piensan que el cielo es un jardín, un río, ¿verdad? Un campo de hierba verde, animalitos allí compartiendo entre todos, porque es una proyección de la realidad que usted está viendo ahora, de lo que usted está viendo ahora, ¿de qué usted habla? De lo que usted conoce. Por eso viene la pregunta para muchos de ti, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo te puedes imaginar que es el cielo? Quizá como el mejor escenario que puedas conocer aquí. Esto explica el hecho de que la negación de Dios y el intento de excluirlo de la cultura y de la vida social y civil sean fenómenos relativamente recientes, limitados a algunas áreas del mundo occidental. Ahora que hemos encontrado esta locura de mucha gente que salta diciendo que Dios no existe, pero los pensadores que nos precedieron no pensaban de la misma manera.
Ahora hay mucha gente pensando o diciendo eso, pero ni siquiera sabe por qué lo dice. Siéntate a discutir con una persona que te diga por qué Dios no existe. ¿Cómo tú puedes negar una realidad existente? Como decimos, en California no llueve. Lloverá poco, pero llueve. Y si dicen en California no llueve, es porque en alguna parte del mundo llueve, entonces la lluvia existe. ¿Entiendes? Los guacamayos no son azules. Algunos dirán, bueno, pues entonces son rojo, amarillo, verde. Pero si tú dices no son azules, habrá algunos que son azules. Y hay azules. Y hay azules. Le pongo un simple ejemplo, ¿verdad? No es tan difícil de comprender la filosofía. Las grandes interrogantes religiosas y existenciales continúan permaneciendo invariables en el tiempo, lo que viene a desmentir la idea de que la religión está circunscrita a una fase infantil de la historia humana, destinada a desaparecer con el progreso del conocimiento. Para algunas personas piensan que Dios existe para los niños cuando son inocentes, ¿verdad? Para la gente de buena voluntad que crea ciegas aquello que no ha podido ver. Y allí la fe se convierte en algo demasiado racional. Pero ya decíamos que es un fenómeno reciente de estos tiempos desde 2 siglos para acá. La gente ha comenzado a pensar, ¿verdad?, de esa manera. La constatación de que el hombre es un ser naturalmente religioso llevó a algunos filósofos y teólogos a la idea de que Dios, al crearlo, lo había preparado ya de algún modo para recibir ese don en que consiste su vocación última y definitiva, la unión con Dios en Jesucristo. Dios ha preparado al hombre para eso, lo que decía la lectura de hoy, ¿verdad? Pero vino Jonás en un tiempo y predicó en Nínive, y los ninivitas hicieron caso, porque comenzando por el rey, ellos se vistieron de sayal, proclamaron el ayuno, y Dios se arrepintió de destruir a Nínive. Entonces hoy tenemos tanta manera de nosotros constatar esa presencia de Dios, sin embargo lo seguimos negando. Tertuliano, por ejemplo, al notar cómo los paganos de su tiempo decían de modo natural Dios es grande o Dios es bueno, pensó que el alma humana estaba de algún modo ordenada hacia la fe cristiana, y en su libro apologético escribió: Anima naturaliter cristana. Santo Tomás, considerando el fin último del hombre y la apertura ilimitada de su espíritu, afirmó que los seres humanos tienen un deseo natural de ver a Dios. ¿Escucharon bien? Santo Tomás, considerada toda una autoridad teológica, escribió en su libro Contra Gentiles. Gentiles es pagano, contra la gente que no cree. El hombre tiene un deseo natural de ver a Dios. La experiencia muestra, sin embargo, que este deseo no es algo que podamos alcanzar por nuestra propia fuerza, por lo que solo se puede realizar si Dios se revela y sale de su misterio, si viene Él mismo al encuentro del hombre y se muestra tal como es. Pero este es el objeto de la revelación. Lo que yo le decía ahorita en la misa. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor, tiene que vivir una experiencia de encuentro, no solo por lo que te digan. Se pueden cansar de anunciarte, ¿verdad?, querigma, de darte catequesis, pero hasta que tú no vives un encuentro personal con Jesús, no puedes decir yo conozco a Jesús. No puedes decir yo he aceptado a Jesús. Hay que vivir ese encuentro. El Catecismo de la Iglesia Católica ha resumido algunas de estas ideas en su número 27. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios encontrará la dicha que no cesa de buscar. Vamos a cambiar dicha por felicidad.
Solo en Dios encuentra el hombre la felicidad que no se canse de buscar. Se lo digo de manera sencilla. La felicidad del hombre está en Dios. Hasta que el hombre no conoce a Dios, no es feliz. No es feliz. Vamos a ver entonces ahora el conocimiento racional de Dios. El intelecto humano puede conocer la existencia de Dios acercándose a Él a través de un camino que parte de un mundo creado y que posee dos itinerarios. Las criaturas materiales, esas son las vías cosmológicas, y la persona humana, que son las vías antropológicas. Antropo significa hombre, a través del hombre, del estudio del hombre, ¿verdad? El cosmo, entonces, a través del estudio del cosmo que nos rodea. Estas vías hacia la existencia de Dios no son propiamente pruebas en el sentido que la ciencia matemática o natural da este término, sino argumentos filosóficos convergentes que serán más convenientes o menos según el grado de formación y de reflexión que posee quien los considera. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 31. Es decir, yo le puedo explicar algunas de estas cosas a gente que dirán, ¿y de qué usted me está hablando, padre? Barájeme lo más sencillo. Hay que bajar el conocimiento, hay que explicarle entonces de otra manera, más sencilla, con ejemplos que ellos puedan entender. Dice que Jesús explicaba las parábolas a cada uno, acomodándola a su entender, a su entender. Ayer los discípulos le preguntaban a Jesús, por ejemplo, explícanos qué significa esta parábola. Y Jesús se lo explicaba con cucharita, como decimos. Cuando jugamos béisbol y te lanzan la pelota muy suave, allá decimos de ganguita, así, de mamita, se la ponían muy suave. Hay que ponérsela de mamita así suavecita para que la pueda batear, para que pueda entender. Las vías cosmológicas parten de las criaturas materiales. La formación más conocida se debe a Santo Tomás de Aquino, con las célebres 5 vías que él elaboró. En forma sintética y simplificada podemos resumirla así. Las 2 primeras vías proponen la idea de que las cadenas de causa-efecto, que observamos en la naturaleza, no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito. Es decir, si comienza a llover, no va a llover por siempre. Se va a detener, en un momento va a haber sol. Es decir, que es una causa que es finita, que no es infinita. Observamos en la naturaleza, no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito. Ha de haber un origen, un primer motor, una primera causa. Ahí tenemos uno de los filósofos antiguos que se llamaba Plotino. Hablaba, ¿verdad?, de ese motor inmóvil. La tercera vía parte de la idea de que las cosas que vemos en el mundo pueden darse o no darse, y llega a la idea de que eso no puede ser así para toda la realidad. Debe haber algo o alguien que exista necesariamente y no pueda no existir, porque de otra manera no existiría nada. La cuarta vía considera de que todas las realidades que conocemos poseen cualidades buenas y deduce que debe existir un ser que sea fuente de todas ellas. La causa última, la quinta, observa el orden y la finalidad que están presentes en los fenómenos del mundo. El hecho de que tienen leyes que los regulan y concluye la existencia de una inteligencia ordenadora que explique esas leyes y sea también causa final de todo. Eso es la suma teológica. Para entender esto hay que tener decimos en dominicano, mucho caco, allá decimos la cabeza, hay que darle mucha mente. Pero no es difícil comprender, no es difícil. Fue un ser humano que lo hizo, fue otro que pensó. Junto a estas vías que parten del análisis del cosmos, existe también otras de carácter antropológico. En ellas, la reflexión comienza desde la realidad del hombre, de la persona humana. Estas vías tienen más fuerza, entendidas como convergentes,
que consideradas aisladamente una por una. En parte, ya nos hemos referido a ellas. En primer lugar, el carácter espiritual del hombre, marcado por su capacidad de pensar, su interioridad y su libertad. No parece tener fundamento en ninguna otra realidad del cosmos. El ser humano que es pensante, que es espiritual. Tampoco tiene sentido realmente el hombre con su deseo insatisfecho de felicidad si no existe un Dios que se la pueda dar. Dice una canción, me gusta mucho: ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? Vemos además en la naturaleza humana un sentido moral de solidaridad y de caridad que lleva al hombre a abrirse a los demás y a reconocer en sí mismo la vocación de trascender el yo y sus intereses egoístas. Ahí es lo que me impulsa a ir al encuentro con otros. Si usted ve que se cae un niño, usted de una vez quiere ir a ayudarlo, quiere ir a levantarlo. Si ve que alguien enferma, va a socorrerlo. Pero eso es instintivo, eso es natural, que surge en uno. Eso no es que yo lo pienso, lo premedito, es que actúo. Algunos dirían, es que actúo por instinto. Es que está en ti esa inclinación al encuentro con el otro. Uno se pregunta por qué está ahí. Porque el hombre es capaz de discernir en modo no utilitarista. ¿Por qué se da cuenta de que algunas cosas son acordes con su dignidad y otras no? Porque experimenta la culpa y la vergüenza cuando obra mal, y el gozo y la paz, en cambio, cuando se comporta con justicia. Se lo voy a poner sencillo. Usted dice una mentira, en el momento usted se siente grande, usted se siente liberado, empoderado. Después que pasa ese momento, ¿cómo usted se siente? Pequeño, triste, avergonzado, porque sabe que obró mal. Reacciona de manera instintiva para dar una respuesta a veces lleno de ira. Y le dice, como decimos, hasta barriguita verde al otro. Después que pasa ese momento, ay, no debí decir eso. Queremos devolver el tiempo, porque nos está matando la culpa y la vergüenza, que se nos cae la cara y se me cae la cara de la vergüenza. Experimenta gozo y paz, en cambio, cuando se comporta con justicia. Le da un sentimiento de satisfacción, de alivio en su interior, porque es capaz de extasiarse ante la belleza de una puesta del sol, del cielo lleno de estrellas o de una excelsa obra de arte. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? En las grandes ciudades ya no es posible ver un cielo estrellado, pero los que vamos con frecuencia al campo podemos ver una noche llena de estrellas, y eso nos hace como volver niños. Cuando usted ve que está un amanecer, un atardecer también, es como una experiencia espiritual, podríamos decir, cuando usted ve esas cosas en la naturaleza. Nada de eso se puede atribuir razonablemente a la obra ciega del cosmos, al producto impersonal de las interacciones materiales. ¿No son todos esos signos de un ser infinitamente bueno, hermoso y justo, que ha puesto en nosotros un atisbo de lo que Él es y desea para nosotros? Dice un pensador, cuando ve cosas así, un amigo tengo que conversamos con frecuencia, se llama Hugo, y entonces siempre salta cuando ve así o ve una frase o ve un animal hermoso, él dice, para mí que existe Dios. Él usa esa frase, para mí que existe Dios. En segunda opción, es más lógica y satisfactoria. Ciertamente estas vías no son inapelables, pero conllevan una lógica luminosa para que el que mira la realidad con sencillez. Para ser feliz no hay que buscar muchas cosas. El que se ha creado pobre, por ejemplo, con la caballá más grande, ¿te sabe con qué jugábamos nosotros? Con los neumáticos usados de las motos y de los carros. Entrábamos un palito
adentro del neumático usado y le echábamos grasa ya usada y corríamos con ese neumático usado viejo, y ya eso nos hacía felices, nos hacía felices. Con las cosas que aprende a descubrir en la sencillez de la vida, la felicidad es feliz con poco, no necesita mucho. El otro día se armaba un debate entre personas influencers en nuestro país, y una joven decía, yo no me junto con un hombre que gane menos de 40,000, se refieren al peso dominicano, ahora mismo está 60 por 1, o sea que ella no podía convivir con un hombre que ganara menos de $800 en nuestro país. Decía que no era posible. Entonces un joven interactuó con ella y le dijo, ¿y tú ganas más que eso? Sí, claro, yo gano más que eso. Y dice, pues tú no necesitas hombre, quédate sola. Ahí la mujer echó como para atrás, no, espérate, pues yo necesito un hombre. Ahí entonces, tú quieres poner muchas condiciones y poner la bandera muy alta, pero tú no sabes gatear. Como decimos, gatear es poder subirse, ¿verdad?, en un árbol. No sabes gatear. El catecismo de la Iglesia las resume de este modo: con su apertura a la verdad y a la belleza, con un sentido del bien moral, con su libertad y a la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo eso se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. El catecismo en el número 33. No se preocupen, que este documento todos lo van a tener de manera íntegra después. Las diversas argumentaciones filosóficas empleadas para probar la existencia de Dios no causan necesariamente la fe en Él. Aseguran solamente que esa fe es razonable. En el fondo nos dicen muy poco de Dios y se apoyan con frecuencia en otras convicciones que no siempre están presentes en las personas. Por ejemplo, de las 5 vías, Santo Tomás, a través de la razón, solamente llega hasta la segunda. De la tercera en adelante, ya es en una experiencia fuera de la razón, donde el hombre logra acceder al conocimiento de Dios. Quiere decir, 3 vías que el hombre no puede explicar de manera racional, pero sí de manera a través de la teología, que es el estudio de Dios. Por ejemplo, en la cultura actual, un conocimiento más científico de los procesos de la naturaleza podría oponer algunas de las vías cosmológicas que, aunque el universo muestra un cierto orden, belleza y finalidad en sus fenómenos, también posee una notable dosis de desorden, caos y tragedia, pues muchos fenómenos parecen darse de modo fortuito, es decir, el azar o el caos, y descoordinado con otros, por lo que pueden ser fuentes de tragedia cósmica. De modo análogo, quien considere que la persona humana es solo un animal un poco más desarrollado que otros, cuyo actuar está regulado por pulsaciones necesarias, no aceptará las vías personales que se refieren a la moralidad o a la trascendencia del espíritu, puesto que identifica la sede de la vida espiritual, mente, conciencia, alma, con la corporeidad de los órganos cerebrales y de los procesos naturales. Es decir, si tú miras solamente al hombre como un ser biológico, hasta ahí quedó. Es muy pobre tu visión. Y el hombre en sí era más que eso, es más que eso. Dice, un hombre que no tiene piernas no es hombre. La pregunta que hiciera, y Fray Antonio de Montesino, cuando decía, hablando sobre los indígenas, los primeros con los que tuvo contacto fue lo de la isla española, y entonces fueron sometidos a una clase de trabajos forzados. Dicen, no, esa gente son como animales, esa gente trabajan. Y entonces él reflexionaba diciéndole a los reyes de España, es que no tienen alma, es que no son seres humanos, es que no han sido creados por Dios. El primer gran discurso de Nuevo Mundo fue ese. Fray Antonio de Montesino, defendiendo la dignidad también de los indígenas.
¿Es que no tienen alma? ¿Es que no son seres humanos como nosotros? ¿Es que no fueron creados por el mismo Padre? Eso para que usted entienda hasta dónde el hombre puede reducir también al otro muchas veces a su simple existencia biológica. Somos más que eso. A estas objeciones se pueden responder con argumentos que muestran el desorden y el azar puedan tener también un puesto dentro de una finalidad general del universo. Albert Einstein, por ejemplo, dijo que las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior que toda la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos es en comparación un reflejo absoluto insignificante. Análogamente se puede mostrar en el plano de la razón y de la fenomenología humana la autotrascendencia de la persona, el libre arbitrio que obra en las elecciones, aunque dependan y estén en cierta medida condicionadas por la naturaleza y la imposibilidad de reducir la mente al cerebro. Si la mente es más que eso, ¿Cómo la mente puede guardar recuerdos, sensaciones? Usted puede hasta recordar olores. ¿Usted quiere ver si es verdad? Diga que lo lleven a China y que le pongan a lo mejor los tamales o la comida que usted comía en su casa. Para nosotros los dominicanos, el arroz, la habichuela y carne, que le cocinaba a su mamá, y tápenle los ojos y reconoce ese sabor y ese olor estando en el rincón que sea en el mundo. Como último punto están las características actuales de las personas y de la sociedad respecto a lo trascendente. A pesar del fenómeno de la globalización, las actitudes respecto a Dios y la visión religiosa de la vida tienen notables diferencias en las distintas partes del mundo. En términos generales, para la mayoría de las personas, la referencia a la trascendencia, aunque expresada en formas religiosas y culturales muy diversas, sigue siendo un aspecto importante de la vida. En este panorama general hay que exceptuar el mundo occidental y sobre todo Europa, donde una serie de factores históricos y culturales han determinado una actitud extensa de rechazo o de indiferencia ante Dios y ante la que ha sido históricamente la religión dominante en Occidente, el cristianismo. Eso no es sorpresa para nadie. Europa se ha desacralizado. O sea, lo que nos evangelizaron a nosotros, nos están pidiendo ahora que vamos a reevangelizarlos a ellos. Pero ustedes saben también lo que ha pasado con Europa. Ha sido el epicentro de las 2 guerras mundiales que hemos tenido, ¿verdad? De una pérdida del sentido de la vida y de toda una experiencia muchas veces que se aparta de Dios. Entonces, podemos decir que han dejado de reconocer a Dios. Sepa, por ejemplo, que la población de Europa es una población envejeciente. Ya muchos países de Europa han entrado en etapa de decrecimiento. ¿Qué significa eso? Que están muriendo más personas que los que nacen. Hay pueblos en Europa donde le pagan a las personas por ir a vivir allí. Le pagan por ir a vivir, por ir a tener hijos allí. La pérdida del sentido de la vida es muchas veces también el alejamiento de Dios. Se puede resumir este cambio en palabras del sociólogo de la religión Peter Berger con la idea de que en la sociedad occidental la fe cristiana se ha quedado sin su estructura de plausibilidad, de modo que si en épocas pasadas bastaba dejarse llevar para ser católico, en nuestros días basta dejarse llevar para dejar de serlo. Se puede decir que el deseo de Dios parece haber desaparecido en la sociedad occidental. Para amplios sectores de la sociedad, él ya no es el esperado, el deseado, sino más bien una realidad que deja indiferente, ante la cual no se debe siquiera hacer el esfuerzo de pronunciarse. Hasta ese punto se ha llegado, que no se pronuncie ni siquiera el nombre de Dios. Allá reza una frase: podrá salvarse,
difícilmente. Donde no se pronuncia ni siquiera el nombre de Dios, ya usted sabe. Las causas de este cambio son muchas. Por una parte, los grandes logros científicos y técnicos de los últimos 2 siglos, que tanto beneficio han aportado a la humanidad, ha suscitado, sin embargo, una mentalidad materialista que considera las ciencias experimentales como las únicas formas válidas de conocimiento racional. Hoy se le da más prioridad a la ciencia, descubrir qué avance, la panacea del mundo cuando se descubrió el genoma humano. Ya tenemos el mapa del ser humano. ¿Y tú conoces que lo creó? No conoces que lo creó, entonces no ha llegado a ninguna parte. No ha llegado a ninguna parte. Se ha difundido una visión del mundo según el cual solo es auténtico lo que es susceptible de verificación empírica, lo que se puede ver y tocar. A ese punto hemos llegado. ¿Tú puedes ver a Dios? No. Entonces, la conclusión de sociedades como la europea, pues entonces Dios no existe. No es ni siquiera la afirmación tomasina, si no lo veo no lo creo. Si no veo no existe. A esa conclusión. Esto reduce el horizonte de la racionalidad, ya que además de minusvalorar las formas no científicas de conocimiento, la confianza, por ejemplo, en la que otros nos dicen, lleva a interesarse solo por buscar los instrumentos que hacen en el mundo más confortable y placentero. Este proceso, sin embargo, no es algo necesario. Considerar la misteriosa belleza y grandeza del mundo creado no conduce a idolatrar la ciencia, sino al contrario, a admirar las maravillas que Dios ha puesto en su creación. Hoy, como en el pasado, muchos científicos continúan abriéndose a la trascendencia al descubrir la perfección contenida en el universo. Le pongo con un ejemplo sencillo. La persona considerado el mejor cirujano de nuestro país, por ejemplo, y uno de los 10 mejores del mundo, se llama José Joaquín Puello Herrera. Y en una entrevista reciente le preguntaron, doctor, ¿y cómo usted ha practicado tanta cirugía exitosa, muchas veces con un muy bajo por ciento, según la ciencia, de preservar la vida, y han salido exitosas? Entonces le dijo, contrario a lo que la ciencia dice, y soy hombre de ciencia, me opongo al decir que primero me pongo en manos de Dios. Por eso han salido exitosas, porque primero me pongo en manos de Dios. Un segundo aspecto ligado al anterior es la secularización de la sociedad, es decir, ese proceso por el que muchas realidades que anteriormente se relacionaban con las nociones, creencias e instituciones religiosas han perdido esa dimensión y han pasado a ser vistas en términos puramente humanos, sociales o civiles. Este aspecto está ligado al anterior, porque el progreso científico ha permitido conocer las causas de muchos fenómenos naturales en el ámbito de la salud, de los procesos vitales, de las ciencias humanas, que anteriormente se relacionaban directamente con la voluntad de Dios. Fíjese qué hipócrita es el mundo. Por mucho tiempo la ciencia negó que era imposible el episodio del Mar Rojo, donde el Señor mandó a Moisés que tocara con el cayado el mar y se dividió en dos, ¿verdad? Lo narra la Biblia en el libro del Éxodo, que es la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Eso no es posible según la ciencia por toda la vida. ¿Qué están haciendo los científicos ahora? De manera callada están afirmando, parece que sí, que fue verdad, porque estamos encontrando restos allí de carruajes egipcios en el mismo lugar donde ellos decían, en el paso del Mar Rojo. Parece que sí, que fue verdad que se dividió. No sabemos cómo, pero parece que sí, que fue verdad. Parece, ¿verdad? Cómo el hombre intenta ocultar la huella de Dios, que es innegable, que es innegable. Tomás, trae tu dedo y mételo en mi mano. Trae tu mano y mételo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente.
Por ejemplo, en la antigüedad, una peste se podía entender como un castigo divino por los pecados de los hombres, pero actualmente se considera como fruto de condiciones higiénicas. Eran unos cochinos, ¿cómo no iba a haber una peste? Si defecaban en el mismo río donde bebían, una malaria tenía que darle, una peste. No tenían letrinas, no tenían un baño. Entonces, hoy nos damos cuenta que eso no fue un castigo divino, es que ellos buscaron eso también. Buscaron eso. Recuerdo una historia en un poblado, ¿verdad? Allí decimos un campo de mi pueblo, o sea, un lugar más hacia lo rural, donde había en ese tiempo un proyecto de caña de azúcar. Entonces usaban regar, ¿verdad?, un veneno para matar ciertas plagas dentro de los cañaverales. Pero ¿qué sucede? Que llovió, entonces el agua arrastró el veneno hacia la fuente donde la gente tomaba agua y comenzaron a morir algunas personas. Estamos hablando por la década de 1960. Mucha gente no sabía qué estaba pasando y comenzaron a surgir teorías supersticiosas, que si se aparecía una chiva que la gente veía y que veía esa chiva se moría, y entonces enterraban a ese, al rato en la tarde caía otro y allí se moría también, y la gente decía, pero ¿qué está pasando? Algunas familias comenzaron a salir del lugar porque pensaban que era un pueblo que estaba maldito, hasta que mandaron la autopsia de una niña de 12 años a los Estados Unidos. Pero tardó eso más de como 2 meses en llegar. Imagínense en esa década con tan pocos vuelos que había. Cuando llegó entonces dijeron, no, es un veneno que le han echado a la caña y ha llegado a la fuente de agua donde toman agua. Por eso la gente se está envenenando. ¿Entiende? Entonces allí comenzamos a perder nosotros la ilusión de que muchas veces las cosas son simplemente un castigo divino. Tiene una explicación racional que podemos precisar y determinar. En sí mismo, este mejor conocimiento de la realidad es algo bueno y ayuda también a purificar la idea que tenemos del modo de obrar de Dios. No es una causa más de los fenómenos de la naturaleza. Dios está a otro nivel, responde a las preguntas últimas que los hombres nos hacemos, como el sentido de la vida, el destino final de cada uno, de la alegría y del dolor. La ciencia no llega a dar una explicación a este nivel, por lo que cuando las personas se plantean preguntas más profundas, es fácil que entren en ese espacio en el que Dios se hace imprescindible. Hay respuestas que solo pueden ser dadas desde el conocimiento de Dios. La ciencia no puede explicar eso. La ciencia no ha podido explicar qué siente una persona cuando siente amor, por ejemplo. Que se elevan las pulsaciones, que la feromona, y que no ha podido explicar. Dice, yo siento mariposita en la barriga. No, no puede explicar eso. La ciencia no puede explicar eso. Otro aspecto importante del debilitamiento de la orientación hacia Dios en la cultura actual de Occidente está ligado a la actitud individualista que plasma profundamente el modo de pensar de la colectividad. Esta actitud es uno de los frutos del proceso de emancipación que caracterizó la cultura desde la época de la Ilustración en el siglo XVIII. Este proceso tiene también, como los anteriores, aspectos positivos, puesto que es contrario a la dignidad humana, que con pretextos religiosos de otro tipo, el hombre sea puesto bajo tutela y que se vea obligado a tomar decisiones en nombre de doctrinas impuestas que no son evidentes. Sin embargo, ha difundido también la idea de que es mejor no depender de nadie y no ligarse a nadie, para no estar atado o poder realizar lo que uno desea. Ese falso deseo de libertad que el ser humano tiene. Yo hago lo que me parece, no, porque esa vida no es suya, fue prestada, y Dios le va a pedir cuenta a usted al final. Eso es lo que piensa la sociedad de hoy. No quiere nadie que le corrija. Hoy los hijos no quieren que los padres le digan nada. Si me hablas duro, hablo con el servicio social. Si me corrige, me voy de tu casa. No queremos nadie que nos diga nada.
Queremos ser simplemente nosotros, que nadie me moleste. El otro día veía con preocupación un adolescente de 12 años, mató a su hermanita de 16, porque le dije, ya tú tienes demasiadas horas conectado a un dispositivo jugando videojuegos. Ese chico se paró de ahí sin hablar con nadie y le dio no se sabe cuántas puñaladas, le dio. Estamos creando una sociedad de monstruos, sumidos en un estado de individualismo, desconectado totalmente de una realidad del mundo en el que viven. Entonces así quiere vivir como los... Estamos retrocediendo en el tiempo, estamos llegando a los tiempos del neandertal, y eso también ellos tenían respeto, ¿verdad? Y se organizaban como personas. ¿Quién ha escuchado a veces, formulada quizás de modo distinto, la idea de que lo principal es ser auténtico, vivir la propia vida y vivirla como nos dé la gana? ¿Quién ha escuchado eso? Todos nosotros. Esa actitud lleva a tratar las relaciones de manera utilitarista, buscando que no tengan vínculos, para que no aten ni coarten la espontaneidad personal. Se admiten solo relaciones que proporcionen satisfacción. Emociones, relaciones que solo proporcionen satisfacción. Desde esta perspectiva, una relación seria con Dios va a ser molesta, porque la sujeción a sus preceptos no se siente como algo que libera del propio egoísmo, por lo que la religión tendrá espacio solo en la medida en que proporcione paz, serenidad, bienestar y no comprometa. En dominicano usamos mucho una expresión, quizás puede tener otro sentido entre ustedes: no me joda. Si no me jode, estamos bien. O sea, si no me molesta o no me corrige, estamos bien. Si me corregiste algo, ya rompimos ahí. Así se está viviendo hoy día. Se podrían añadir otros rasgos para describir la mentalidad que domina actualmente las sociedades occidentales, características como el culto de la novedad y del progreso, el deseo de compartir emociones fuertes con otros, el predominio de la tecnología que marca el modo de trabajar, relacionarse o descansar. Tienen sin duda un impacto en la actualidad hacia la realidad trascendente y hacia el Dios cristiano. Es también cierto que hay mucho de positivo en estos procesos. Las sociedades occidentales han conocido un largo periodo de paz. El desarrollo material se han hecho más participativas y han procurado incluir a todos sus miembros en otros procesos benéficos. En todo ello hay mucho de cristiano. Sin embargo, es también evidente que actualmente muchos rehuyen el tema Dios y muestran no raramente indiferencia o rechazo. No nos sorprendamos porque eso lo tenemos a la vuelta de la esquina en nuestra propia casa. ¿Vamos a la iglesia? Yo no creo en eso. Yo no necesito ir para allá. Yo no quiero ir a escuchar a otro hablándome de temas de Dios. Es un rechazo abierto. Entonces usted se preguntará, en medio de ese panorama, ¿cómo podemos nosotros seguir hablando de Dios? ¿Me pueden decir ustedes cuáles fueron las personas que llegaron a la tierra prometida? Todos los que salieron de Egipto, ¿verdad? El resto santo, ¿verdad? El resto santo. Una parte se devolvió, otros se murieron por el camino, otros se desesperaron, comenzaron a injuriar contra Dios. De los que salieron de Egipto, solamente llegaron Caleb y Josué. Todos los demás nacieron en el desierto. Dios tuvo que purificar a su pueblo. Dios tuvo intención incluso de exterminar a ese pueblo. Se lo dijo a Moisés. Y allí surge la canción: perdona a tu pueblo, Señor. No estés eternamente enojado. No levantes tu mano contra el pueblo de tu elección. Pero todos aquellos que se apartaron, que decidieron ir tras otra realidad, que tuvieron el anhelo de felicidad allí junto a la olla de carne, volvieron para allá y lastimosamente murieron. Murieron por no tener el anhelo de Dios, por no conocer
o reconocer al Dios que le dio la libertad, al Dios que mandó 10 plagas, al Dios que mandó a Moisés, al Dios que lo liberó, al Dios que tocó con el ángel de la muerte a los egipcios, al Dios que sepultó a su perseguidor en el Mar Rojo. Qué poco nos acordamos muchas veces nosotros de Dios. Por eso el hombre está dando la espalda a Dios. Cuando el hombre sabe que está en este mundo porque existe Dios, entonces su vida tiene otro sentido. Y eso tenemos que hacer nosotros. Vamos a ponernos de pie para la bendición final de esta primera plática. El anhelo de Dios, acuérdense bien, van a tener el tema al final. Ya luego solamente necesitan darnos su dirección o su número de teléfono, y ya sea por WhatsApp, para que evitemos papel, le mandamos los temas, ¿verdad? Para que lo tenga y los lea. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas bendiciones y feliz regreso a casa.